día. Hoy le venimos a hablar de la termografía. Mi grupo está conformado por Génesis Jiménez, Elías Caraballo y mi persona, Hugo Torres. Primero debemos saber qué es la termografía. La termografía es una técnica que permite determinar la temperatura de un objeto a distancia, sin tener contacto directo, el objeto. Hoy en día esta técnica se ha utilizado en varias ramas. ¿Cómo se logra? Esto se logra mediante radiaciones termográficas del espectro electromagnético, utilizando una cámara térmica o de termovisión también. Esto permite ver las variaciones de un objeto de temperatura. También esta técnica se divide en dos tipos de termografía. Tenemos la activa y la pasiva. En la activa se dice que se aplica a una fuente de calor externa. También mide las respuestas térmicas de un objeto en estimulación y se utiliza también en análisis de objetos que no generen suficiente calor propio, como los materiales de construcción y componentes eléctricos. Este tipo de termografía es más sensible que la pasiva. Bueno, hablando de termografía pasiva, también tenemos que capturar las reacciones infrarrojas naturales emitidas por el objeto. Se utiliza para analizar objetos que generen su calor propio, como son los motores o hasta el mismo cuerpo humano, que somos generadores de calor, emitimos calor. Este método es rápido y sencillo de realizar. En este tipo de la termografía pasiva es menor sensible que la activa, a diferencia de la activa. Tenemos los métodos y tipos de aplicación de la termografía. La termografía se puede aplicar de diversas maneras dependiendo del objeto o lo que se vaya a realizar. También este método se utiliza más que todo en inspecciones. Tenemos inspecciones generales, inspecciones de edificios. Se utiliza para determinar las variaciones o que tenga de calor para así evitar accidentes. También se utilizan inspecciones en la parte mecánica. Por ejemplo, una cinta transportadora que esté en un espacio que sea difícil de supervisar físicamente. Se utiliza este método para ver si, por ejemplo, un cojín ya esté generando calor, ya esté en su vida última. También se utiliza la inspección de instalaciones eléctricas. Por ejemplo, las brequeras o cajas de fusibles, que no haya una sobrealimentación que esté generando una intensidad y para así evitar accidentes. También se utiliza en la parte de tubería. Por ejemplo, un sistema de generación de vapor, una caldera, para verificar que no hayan fugas y así evitar accidentes. También tenemos tipo y aplicación en aplicaciones más específicas. Tenemos la parte que es la termografía médica, que se utiliza en una cámara infrarroja para detectar las mediciones y variaciones de temperatura en el cuerpo. Tenemos la termografía industrial e investigación científica, que comúnmente son técnicas que permiten visualizar distribuciones de temperaturas y suficientes objetos mediante detección de radiación infrarroja que emiten. Tenemos también la parte de la veterinaria, también utilizada, que son técnicas que utilizan para detectar y visualizar distribuciones de temperatura en superficie o en el cuerpo del mismo animal. Y tenemos la parte de seguridad, la termografía de seguridad, son técnicas que se utilizan para detectar y visualizar distribución de temperatura en un área o un entorno. Por ejemplo, que si hay una edificación, hay un incendio, se puede detectar, y así activar el sistema de contraincendio. Por otra parte, tenemos lo que es los tipos de cámara. Tenemos la cámara infrarroja, que son sensores que detectan radiaciones emitidas por los objetos. Comúnmente esta es muy utilizada ampliamente en varias ramas. También tenemos la cámara de termografía de alta resolución,
que son imágenes detalladas del objeto, pues, que están inspeccionando, por ejemplo, estas tipos de cámaras detectan la mínima generación de calor en el objeto, pues, que son más específicas. Y también tenemos la cámara termográfica de alta velocidad, que son capturas de imágenes en movimiento, pues, que hace que ideal para inspeccionar equipos en funcionamiento a la hora de en la empresa que esté en funcionamiento. Se usa este tipo de cámara para así detectar las variaciones de temperatura. Y tenemos la parte de la cámara termográfica multiespectrales. Este tipo de cámaras multiespectrales son tipos de cámaras que combinan la tecnología termográfica con la tecnología multiespectral. Muy buenas, tengan todos, mi nombre es Genesis Jiménez y voy a hablar un poco sobre la termografía. Entre los aspectos que vamos a hablar sobre esto son las aplicaciones específicas del termograma, cómo llevar a cabo un proceso de termografía y los beneficios que trae consigo. Entre algunas de las características que le podemos atribuir en las aplicaciones son electro de imágenes químicas, electro de imágenes de fuerza y de seguridad. El utilizarlo para el control de procesos en electricidad, en procesos de fluido, se puede apoyar a través del análisis termográfico a las análisis de vibraciones, entre otras muchas cosas. Entre las partes específicas, por ejemplo, que se le puede conseguir en los mantenimientos sería determinación de temperaturas elevadas, ya que algunos procesos que trabajan con altas temperaturas es casi que imposible llevarlos a cabo a través de métodos o instrumentos convencionales. A través de cámaras termográficas podríamos tener un mayor rango, el cual nos pueda decir las lecturas necesarias del proceso. Detección de fugas también podemos hablar, ya que en instalaciones o procesos que se lleven a cabo, por ejemplo, con aire, el cual es un fluido de difícil percepción a vista humana, a través de un análisis termográfico, si existe cierta fuga, se puede localizar y se puede trabajar en base a ello. La detección de puntos calientes también se puede atribuir a través de una aplicación de la termografía, ya que a la hora de que, por ejemplo, en una planta eléctrica existe un sobrecalentamiento, se puede detectar a través de a través de una captura termográfica o a través de un termograma, lo cual se puede corregir, detectar en dónde está localizada, de modo de que se evite alguna falla mayor. También podemos hablar sobre los deterioros de los aislantes, ya que en algún aislante, ya sea en eléctrico, por ejemplo en los cables, o en la parte térmica, un aislante térmico de un horno o de una caldera, si este está fallando, va a dejar salir calor al exterior, de modo de que si realizamos un análisis o de la técnica de la termografía, se va a detectar y se puede arreglar de una manera fácil. Se pueden llevar tareas a cabo en base al termograma. Ahí también podemos hablar sobre la determinación de comportamiento frente a la temperatura, ya que si se está diseñando algún elemento, podemos encontrar cómo se comporta, cómo se distribuye el calor, cuál es el punto primero que se va a calentar, y todo esto van a ser propiedades o características del elemento que se esté diseñando y nos va a la hora de ponerlo en funcionamiento en un sistema, en un proceso, ya se tiene de antemano información que nos puede arrojar valores para prever cómo se va a comportar este elemento. Por último, también podemos hablar sobre la detección de sobrecalentamientos, como hablé antes en detección de puntos calientes. Bueno, a la hora de detección de sobrecalentamientos, en la aplicación que se pueden producir fricción, se puede generar calor, de modo que si existe algún sobrecalentamiento, a través de un análisis termográfico se puede decir si se debe de bajar la velocidad de los componentes o tomar las medidas necesarias para ayudar al proceso de refrigeración de este proceso que se lleva a cabo. Por otro lado, vamos a hablar sobre lo que es el termograma y los análisis termográficos. El termograma como tal es la imagen que ha sido convertida por las cámaras termográficas. Eso se traduce a través de la radiación infrarroja emitida en diferentes partes del cuerpo a señales eléctricas. Luego de esto se puede convertir en una imagen que pueda ser visible y que se pueda estudiar a través de un tubo de rayos catódicos. Lo beneficioso de este tipo de estudios y de este tipo de imágenes es que pueden percibir desde menos 20 grados centígrados hasta 1500 grados centígrados, lo cual lo hace un rango bastante elevado y que nos puede ayudar en múltiples aplicaciones industriales. Las cámaras de infrarrojos son fáciles de utilizar, más sin embargo se tiene que tener en cuenta que a la hora de leer o de llevar a cabo el completo proceso de termografía, se tienen que tener conocimientos prácticos necesarios para tener un buen análisis o para poder interpretar de manera beneficiosa al proceso las imágenes que se estén capturando a través de la cámara. Entre algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta para realizar un análisis termográfico tenemos estos cinco procesos, que son
recopilación de información. Antes de llevar a cabo el proceso de termografía se recopila en algún elemento, en algún proceso se lleva a cabo un análisis a través de los planos, los diagramas, los manuales de este proceso, y tener todo esto antes de llevar al proceso de termografía y tener como información previa de cómo funciona, de cuáles son las posibles fallas que tenga, de las características necesarias de la misma, y bueno, esto es como de tener antemano qué es lo que se puede esperar del proceso. Luego se hace la inspección y análisis termográfico. La inspección se debe de realizar con una cámara termográfica en la cual se tomen todos los puntos de interés para llevar a cabo el análisis a través de la cámara termográfica. Una vez de tener el análisis completo del proceso o del elemento estudiado, se hace el análisis de las imágenes, en donde se van a detectar las anomalías a través de la distribución de la temperatura. Luego, como cuarto paso sería la correlación con otra información. La información que se recopiló al principio se debe de comparar de modo de que podamos tener en cuenta qué es lo que está sucediendo y obtener las posibles soluciones o causas de las anomalías. Por último, se realiza el informe en donde se llega el operador a las ciertas conclusiones sobre el análisis termográfico que se llevó a cabo y la recopilación de información anteriormente llevada. Es por eso que este tipo de análisis es importante en el mundo de la industria, ya que a través de ello podemos tener rangos extendidos de información y por último poder tener varias aplicaciones dentro de la industria. También podemos hablar sobre los beneficios y ventajas que tienen los análisis termográficos, como es que es un proceso o un método que no es destructivo, es rápido y eficiente, es seguro y es versátil. Porque hablamos de que no es destructiva, ya que a la hora de llevar un análisis termográfico no se necesita quitar alguna parte del proceso o pararlo, no se necesita realizar gran cambio de los procesos industriales a la hora de hacer este tipo de análisis termográficos. También podemos hablar sobre que es rápida y es eficiente, ya que a los humanos los datos que nos arroja un análisis termográfico no son perceptibles, de modo que hace que el proceso sea mapeado de manera completa, se puede encontrar defectos y inhomogeneidades del proceso, y el estudio extendido de este tipo de técnicas hace que la inspección sea de mayor calidad. También lo que podemos hablar sobre esto es que es un método sin contacto y por eso se hace versátil y segura, de modo de que al captar estas imágenes no es necesario el contacto humano con el proceso como tal, se puede hacer a cierta distancia, de modo que no se corra peligro a la hora de llevarlo a cabo. Muchas gracias. Buenos días, soy Elias Carballo. Ahora lo que es la función de la termografía. La función principal es la detección de la temperatura a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto que se desea estudiar. Esto se logra mediante la captación de la radiación infrarroja que emiten todos los objetos, incluso aquellos que se encuentren a temperatura ambiente. Esto, gracias a la radiación infrarroja, podemos hacer una evaluación a cierta distancia de lo que es un objeto. La función de la termografía, en este caso la termografía, tiene sus ventajas. No es destructiva, claro, no es destructiva debido a que no cambia las propiedades físicas y mecánicas del material. Además, es rápida y eficiente debido a que se trabaja a distancia. Se hace básicamente una inspección visual, no existe un contacto entre operador y equipo. Entonces, el hacer la evaluación que se necesita evaluar del dicho mantenimiento es mucho más rápido y eficiente, pues. Además que es seguro, claro, es seguro porque como no existe este contacto entre equipo y operador, se minimizan mucho, en un gran porcentaje, lo que son los accidentes. Digamos que es prácticamente nulo. Ahora, ¿es versátil? Claro, es versátil debido a que se está utilizando la tecnología, se está utilizando lo que es la radiación infrarroja. Entonces, esto representa un gran avance en cuanto a lo que son las fallas de los equipos mecánicos. Ahora, como la termografía tiene sus ventajas, también tiene sus limitaciones. ¿Es costosa? Sí, es costosa porque se utilizan lo que es cámaras
y equipos que son de elevado valor, además que el personal no es cual debe estar bien capacitado y esto representa en unos costos, pues. Ahora, ¿puede ser afectadas por las condiciones climáticas? Sí, debido a que como los objetos, la emisión infrarroja emiten, en este caso, con una cierta temperatura y unos colores. Entonces, de acuerdo a las condiciones climáticas, porque píxel a píxel cuando se hace la evaluación existe un color, es decir, la temperatura. Entonces, es difícil un poquito predecir a la hora de hacer la evaluación. Para sitios, para zonas donde las condiciones climáticas, las temperaturas son bajas, es decir, donde hay inviernos o temperaturas cercano al cero, es complicado hacer dicha evaluación. Ahora, puede ser difícil de interpretar, sí, ¿por qué? Porque el personal que realice dicha evaluación debe estar bastante capacitado, además de que importante no debe tener problemas de visión, pues, o sea, debe ser una persona que sea bastante hábil a la hora de hacer una interpretación termográfica para así evitar daños en el equipo que se esté evaluando. Principio de la termografía. Termografía se basa en la emisión de radiación infrarroja por parte de todos los objetos con una temperatura superior al cero absoluto, es decir, menos 273.15 grados Celsius. Entre las características principales para el principio de la termografía se encuentra la emisión de radiación infrarroja. Todos los objetos, así se encuentren a temperatura ambiente, emiten esta cierta radiación infrarroja. Esto quiere decir que la emisión de radiación infrarroja depende en gran medida de la temperatura de los objetos que se estén evaluando. Ahora, otra característica es la captación de la radiación. En este proceso se utilizan cámaras termográficas en las que utilizan sensores, ¿sí?, que se encargan de recibir esta captación de radiación infrarroja y la transforma en una señal eléctrica. Ahora, el procesamiento de la señal se encarga de transformar esta señal eléctrica, ¿sí?, que ya ha sido transformada de la radiación infrarroja, ¿sí?, transforma la imagen en donde el píxel a píxel se muestra la temperatura del objeto que se esté evaluando. Ahora, lo que es la visualización de la imagen ya es la parte física y final del objeto de estudio, en donde se hace una evaluación donde se visualiza la temperatura del objeto y cualquier fallo que se pudiera presentar. Ahora, en el gráfico vemos cómo la emisión de radiación infrarroja se encuentra en un punto medio comparada con las ondas de radio y rayos gamma. Esto quiere decir que está en el punto medio entre de baja energía y alta energía, baja frecuencia y alta frecuencia, ondas largas y ondas cortas, comparadas con rayos gamma y ondas de radio, microondas, ultravioleta, rayos X. Uso de termografía en cojinetes. Cuando se realizan los programas predictivos, el análisis por vibraciones es el más utilizado para rodamientos de gran tamaño que sean de acceso fácil y trabajen a alta velocidad. Que para rodamientos de tamaño pequeño, es decir, para cintas transportadoras, estos trabajan a baja velocidad, pero donde el acceso no es fácil para el operador. La termografía es una excelente opción, ya que pueden poner en riesgo la seguridad mientras está en funcionamiento del equipo. Cabe destacar que la ventaja de utilizar la termografía es que se realizan imágenes térmicas mientras el equipo está funcionando, donde se toma una distancia de seguridad. Utilizar las cámaras termográficas portátiles que capturan imágenes térmicas es mucho más rápido que realizar un análisis por vibraciones. Ahora, ¿qué podemos analizar con respecto de esto? Los problemas en los rodamientos se suelen encontrar comparando sus temperaturas con las temperaturas de superficies de rodamientos similares que funcionan en circunstancias parecidas. En una imagen por infrarrojo, el sobrecalentamiento se muestra como punto caliente y se suele localizar comparándolo con las imágenes térmicas de un equipo similar. Uno de los procedimientos que se realiza durante la comprobación del rodamiento es la comparación entre la temperatura de los bloques del motor, es decir, para motores de rodamiento del mismo tipo, o bien de la temperatura del estator y del bloque del motor. Se recomienda crear una rutina de inspección en la que se incluyan los principales componentes del equipo rotativo. Si ya se realizan análisis de vibraciones de forma regular, se pueden añadir fácilmente técnicas de termografía a estos procesos de supervisión de rodamiento. Guardar todas las imágenes térmicas de las piezas inspeccionadas y realizar un seguimiento de sus medidas. De este modo, se dispondrá de imágenes de referencia para realizar las comparaciones correspondientes. Así se podrá determinar fácilmente si un punto caliente de la imagen indica un fallo en el sistema y nos ayudará a comprobar que las reparaciones se llevaron a cabo correctamente. Ahora, para los equipos utilizados, tenemos en la parte superior, acá, la cámara termográfica FIR 50, donde generalmente estas cámaras termográficas manejan un rango de temperaturas. En este caso, maneja de menos 20 grados Celsius a 650 grados Celsius. Tiene una sensibilidad térmica entre menor al 0.5 y grados Celsius a 30 grados Celsius. Esta es la ficha técnica de este equipo. También tenemos un termómetro infrarrojo de la marca SKF, donde maneja un rango de temperatura de menos 60 grados Celsius a 625 grados Celsius. Podemos notar que es una brecha bastante amplia en cuanto a temperaturas de los objetos que estamos evaluando. En este caso, cumple con los parámetros para el rodamiento. También tenemos, cuando se utiliza una sonda, tenemos temperaturas desde menos 64 grados Celsius a 1400 grados Celsius. De todas maneras, hay anexo donde se encuentra la ficha técnica donde se describe con más detalle lo que es cada uno de estos equipos. Resultados de la termografía. En el caso mencionado, vemos en el molino, tenemos los datos en una gráfica, los ejes, ¿verdad? Vemos la variación de temperaturas, tanto en aceite 1 como en aceite 2. Cabe mencionar que el aceite 2 se realizó con una temperatura ambiente mayor que con respecto a la temperatura 1. Vemos las variaciones que pudieron ser por las transmisiones de piñón, que se encuentran a mayor temperatura que los mismos ejes. Y también pudo ser determinado que también posiblemente había un consumo de aceite.
Eso también es fundamental o causante por la temperatura. Entonces, por eso es que se debe realizar el monitoreo con termografía para así ver si no esté presentando anomalías con temperatura desde que esté aumentando. Entonces, ¿qué recomendación se le podría dar a este caso? Más que todo se recomienda hacerle pues reducción para así reducir el consumo de aceite mediante regulaciones del sistema de lubricante, ¿verdad? Bajo las medidas de supervisión usando las técnicas de termografía, también de ultrasonido, así con el propósito de optimizar la vida útil del equipo y los cojinetes. Se recomienda también hacer un monitoreo con el aceite, hacer ensayos también, en este caso. Como el equipo a veces presenta variaciones de temperatura, lo recomendable es estar haciéndole un mantenimiento preventivo.